estar leyendo no el capítulo, pero del 1 al 3. Con una vez me indican que ya lo tienen. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Inclinen sus rostros para hacer una oración. Oh Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Jesús, porque nos permite, Señor, estar en tu templo una vez más, Padre. Te damos gracias porque nos permite estar aquí con salud, Señor, porque no estamos enfermos, Padre. Y si hay algún hermano enfermo, Señor, sé tú tratando con ellos para que puedan venir a la iglesia, Padre. Te pedimos, Señor, que si hay hermanos en caminos, tráelos con bien a este lugar, Señor. Apresura sus pasos para que no se pierdan tu bendición, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que tomas el control de este servicio, Jesús, de la alabanza, del predicador, Señor, para que así nos podamos gozar juntamente contigo, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un momento de adoración, amén. Si quieren cerrar sus ojos, levantar sus manos y hablar con el Señor, lo puede hacer. Te alabamos, Jesús. Oh, te exaltamos, Padre. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado al Cordero, sea el honor
por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor. Sea la gloria y la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Oh, te alabamos, Padre. En esta tarde el mensaje que tengo se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y meditando en las Escrituras, meditando en la palabra del Señor, miraba yo
cómo en estos días, cómo el Señor se movía y cómo hacía milagros, cómo sus obras eran expuestas a aquellas multitudes, porque dice la palabra que durante esos 3 años que el Señor estuvo moviéndose, hubo milagros, hubo sanidades, hubo enseñanza. Fue algo maravilloso esos 3 años. En esos 3 años, hermanos, se escribió lo que pasó en esos 3 años y se escribieron simplemente porciones, que lo que es el Evangelio, ¿verdad? Lo que es una historia con 4 hombres diferentes. Y es algo maravilloso, y me maravilla acerca de la incredulidad que había en esos días. Y esa incredulidad no es nada nuevo en estos días, está circulando también por donde quiera. En aquellos días entendamos que en aquellos días la incredulidad de ellos era a consecuencia de la religión popular que tenían los fariseos. Los fariseos tenían una sola forma de enseñar, y cuando digo una sola forma, porque era solamente como ellos decían. Había otros grupitos que no eran aceptados, como los saduceos, había otros, pero la religión primordial era la de los fariseos y estaba muy bien organizada. En otras palabras, estaba muy bien controlada, no organizada. Y la incredulidad era tremenda porque el Señor hacía milagros, hacía que sucedieran cosas. ¿Cómo es posible que Nicodemo, siendo un líder de tanto poder entre los fariseos, cómo es posible que a él sí le llamó la atención ir a hablar con Jesús? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que pasaban cosas maravillosas que no se hacían a escondidas, no se hacían en cualquier esquina. Imagínense cuando alimentó todas aquellas personas, en 2 ocasiones que alimentó miles. Oye, hermano, cuando usted mira eso y la forma en que los alimentó, era para que miles de personas creyeran. Pero quiero decirle algo: para creer no se necesitan ver milagros, lo que se necesita es arrepentimiento, amados. Los milagros no salvan, hermano. Los milagros sirven para mirar la gloria de Dios nada más. Pero mientras que no haya arrepentimiento, hermano, mientras la incredulidad va a seguir moviéndose en el ser humano. Y en esta tarde vamos a ver una porción bíblica ahí en el capítulo 12, del verso 37 en adelante. Como ya mencioné, la incredulidad, hermano, tiene abrazado al mundo, hermano. El mundo es una atracción para la humanidad, especialmente la tecnología, de la forma en que se está moviendo. La gente está con la vista puesta en todo lo más nuevo, en todo lo que está sucediendo, y cuando escuchan la palabra del Señor, ni atención ponen. Pero recuerde que en medio de toda esta incredulidad, la palabra del Señor, la iglesia sigue caminando, y no solamente sigue caminando, la iglesia sigue creciendo. Y si sigue creciendo, eso nos debe de animar a nosotros, que no somos un grupito por ahí en el desierto, no somos un grupito por ahí en cualquier esquina, sino que el Espíritu Santo de Dios nos está soportando lo que hacemos, y el Espíritu Santo se sigue moviendo en medio de toda esta incredulidad. Dice la divina palabra, dice por ahí, antes de empezar el verso bíblico, dice en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo, el Dios de este tiempo, que prácticamente es el diablo, amados, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les brille la luz del Evangelio de Cristo. Fíjese, el diablo se ha encargado de llamarle la atención a todo mundo, incluyendo a la iglesia, amados, incluyendo a la iglesia.
Hay gente que tiene más tiempo, tiene más cuidado para diversiones que para la palabra del Señor. Y eso es serio, hermano, porque allí hay un tipo ya de incredulidad aún adentro de la iglesia. Hay una incredulidad porque nos predican, nos enseñan, leemos, miramos y parece que la situación no mejora. Y lo tengo que recalcar porque si mejorara, estas bancas estuvieran más ocupadas, amados. Hemos entrado en un confort tan tranquilo que bueno, ahí el domingo vamos, si hay tiempo. La incredulidad en aquellos días era tan difícil también, hermano. En otras palabras, se repite y se repite y se repite la historia. Dice la palabra que ni siquiera los propios hermanos del Señor creían en Él. Ni siquiera los propios hermanos. ¿Por qué? Envueltos en sus tradiciones, en sus ideas. El Señor pasó enfrente de ellos como su Mesías y ellos, vulgarmente embebecidos en su religiosidad, pasó enfrente de ellos y no lo conocieron. Espero que no le pase a la iglesia Berea que cuando el Señor venga, que después de estos días de resurrección vamos a estar hablando acerca de la venida del Señor. Vamos a estar hablando seriamente porque por ahí he oído que hay confusión por ahí entre algunos. Vamos a leer el texto bíblico y el título que le he puesto es la incredulidad de aquellos días y la incredulidad de estos días también. Y vamos a leer ahí en el verso 36 del capítulo 12 de San Juan. Del 36 y el 37. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en el nombre del Señor, dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hay un llamamiento precioso ahí. Dice, hijos de luz, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Iba a orar, pero ya oré cuando estábamos orando por las ofrendas. Dice que a pesar de todo lo que miraron, de todo lo que sucedía, no creían en Él. Hace algunos años en la iglesia donde estábamos, se movía mucho el asunto de los milagros y hacían llamados a las personas que fueran a mirar milagros. Y yo me di cuenta que ese asunto de andar enseñando señales nada más no resultaba para nada, porque nadie se quedaba en la iglesia. Iban y se llenaba y luego se vaciaba. Nada más ese día se llenaba. Y ese asunto ha sido todo el tiempo. Vamos a leer ahí en el verso 42 y 43 algo que quiero expresar un poco. Verso 42 dice: con todo esto aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando hablamos acerca de lo que sucedía, dice que algunos de los gobernantes, personas importantes, personas educadas, porque para ser gobernantes, ellos eran educados no solamente intelectualmente, sino que eran educados en la palabra del Señor también. Los israelitas
no eran personas como nosotros, hermano. Los israelitas para cuando el niño tenía 12 años, al niño ya se le había enseñado qué era la ley de Moisés. A los 12 años, hermanos. Quiere decir que esta gente estaba educada, vamos a decir, teológicamente e intelectualmente para ser un gobernante. Pero hay algo que me llamaba la atención y que es cuestión de analizar, es cuestión de que alguien que mire este mensaje aparte de nosotros, que analice por qué muchas de las veces se le ha hablado del evangelio, por qué muchas de las veces se le ha acercado a algún cristiano, algún hijo de Dios, le ha presentado el mensaje del evangelio y por qué no lo ha creído. Y lo digo para vergüenza mía. A mí por 18 años desde que entré a este país se me estuvo presentando el evangelio y mi incredulidad no me permitía recibirlo. Y créalo que yo sentía que era real, que era cierto, pero en mi incredulidad yo no quería ser avergonzado por mi familia, no quería ser avergonzado por la religión que tenía, no quería, yo simplemente me detenía una y otra vez. Aquí estas personas que eran personas educadas teológicamente, vamos a decir, o cuando menos religiosamente, pero conocían. Ellos conocían la historia de sus padres, cómo Dios los había sacado de Egipto, con las maravillas que había hecho el Señor, conocían todo. Y inclusive estaban esperando a su Mesías. Y muchos de los gobernantes, hermano, como los sacerdotes, ellos sabían que Jesús era el Mesías. ¿Y sabe por qué no lo aceptaron? No lo aceptaron por lo mismo que acaba de decir este verso aquí. Porque ellos disfrutaban más la gloria de los hombres. Y el Señor se los echó en cara una y otra vez. Cuando el Señor habla en la oración del Padre Nuestro, cómo orar, cómo pedir al Señor, allí nos enseña cómo se ore y qué se haga y qué se hiciese y qué no se hiciese, y nos enseña qué se haga y qué no se haga, y dice que no seamos como los hipócritas, que porque por las muchas oraciones o por las muchas prédicas que hacían en las calles con sus vestiduras largas que traían y todo eso, dice que pensaban que por eso ellos serían reconocidos. Y sabe lo peor de todo, que la palabra dice que esas personas que hacían eso ya tenían su recompensa. ¿Y cuál era la recompensa? La recompensa terrenal solamente, la recompensa de los que lo seguían. Dice que muchos, algunos de los gobernantes, dice de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, a causa de la religión. La religión, amados, es algo que estorba tanto en los seres humanos. Es algo que detiene lo que se llama la salvación del ser humano, porque la religión enseña modos de cómo salvarse. La religión enseña ciertos, como se dice en inglés, shortcuts, ciertas formas cortitas, fáciles de salvarse, que se llama obras, obrando, haciendo, dando, sacrificándose. Lo cual en realidad eso no tiene nada de sentido de acuerdo a la palabra del Señor. Estas personas conocían, pero como tenían sus puestos, como tenían su religión, era tan difícil que creyeran aún mirando la gloria de Dios. Estas personas habían leído a Isaías
a Isaías 6. Algunos de ustedes habrán leído Isaías capítulo 6 ya, donde dice que Isaías miró la gloria del Señor ahí. Miró la gloria del Señor y entró en un arrepentimiento tan serio que dice que se confesó y dijo que cómo era posible que él había mirado al Rey de Gloria. Dice, siendo persona, siendo humano, de labios impuros, de labios inmundos. ¿Cómo es posible? Yo que vivo entre gente de labios inmundos, que miré la gloria de Dios. Israel estaba mirando la gloria de Dios. Cuando tú llevas la palabra del Señor a alguien que no la conoce, que tiene una simple religión, la gloria de Dios se está exponiendo entre ellos. La gloria de Dios está allí porque tú les estás diciendo lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha transformado a través de los tiempos, cómo Dios cambió tu vida. Un muchacho de Guatemala me habló el día de ayer, un muchacho que pasó en una ocasión por aquí, que el hermano Manuel lo recomendó, me parece. Este muchacho tiene aproximadamente unos 2 años, hermano, ¿sí recuerda? ¿Sabe qué está haciendo el muchacho? El muchacho ya está en un instituto. En un instituto, hermanos. Dice que llegó, pues prácticamente aceptó el Señor saliendo de su tierra en una forma muy extraña. Dice que él era una persona, un impuro bien hecho. Pero miró la gloria de Dios antes de arrepentirse, hermano. Dice que un sábado nomás amaneció con un deseo, con una alegría, y dijo, yo ya no voy a hacer lo que ando haciendo, lo que he hecho, yo voy a ir a buscar una iglesia. Y dice que fue una iglesia y se presentó y allí aceptó al Señor y luego se vino rápido para acá. Dice que algo bien extraño. Y por aquí lo dejaron tirado los coyotes, le robaron su dinero, pero ese muchacho en una forma sobrenatural llegó hasta Florida, hasta donde iba, hermanos. Y el día de ayer me habló y me hizo saber que está en un instituto. Dice, yo me quise poner a estudiar inglés. Dice, y cuando estaba estudiando inglés, dice, una voz me decía, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. No, dice, pues ese pensamiento de la Biblia no me dejaba estudiar el inglés. Entonces mejor me puse a estudiar la Biblia. Hermanos, tenemos un privilegio hermoso. Duramos, batallamos para creer. Pero las religiones, hermanos, las tradiciones, es algo que mantiene a la gente amarrada en sus incredulidades. En esos días el Señor ya estaba en el proceso de llegar al cumplimiento de las profecías. Y hacía milagros, les hablaba con su palabra, les expresaba quién era Él, hermano. Ahorita vamos a mirar que lo expresaba. Allí no andamos ya con que, pues no se dieron cuenta que Él era. Él directamente le estaba diciendo quién era. Dice que a causa de los fariseos, que es a causa de la religión, no le confesaban. ¿Cuántas personas habrá por ahí que están mirando, que han oído, que se les ha predicado el evangelio y no confiesan? ¿Por qué? Por el qué dirán, por el qué pensarán, por mi religión. Yo le defendí mi religión por 18 años. Desafortunadamente mi religión la defendía sin Biblia, hermano. ¿Cómo es posible que alguien ande defendiendo su religión sin Biblia? Nada más con la ideología de lo que yo creía, como yo pensaba, como yo creía. Estos individuos así estaban aquí también. Y el Señor esforzándose. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, estas son personas que no solamente sabían la palabra de Dios, no solamente sabían, sino que la conocían. Y a través de esa palabra había la promesa más hermosa que puede existir, que era esperar quien viniera a salvarlos.
Pero claro que ya estaban en una forma torcida, en una forma equivocada. Ellos estaban esperando un Salvador terrenal, estaban esperando un Napoleón. Estaban esperando a un Emiliano Zapata, si fueran mexicanos, ¿verdad? Porque Emiliano Zapata parece que fue uno de los guerreros de con nosotros, ¿verdad? Estaban esperando un Pancho Villa que viniera a libertarnos del gobierno, de los opresores. Oiga, qué terrible es la ceguera espiritual. Es horrible, amados. Es horrible la religión, hermanos. Las ideologías que hacen los hombres. Es tan horrible que esas religiones o esas personas que inventan esas mentiras para entretener a la gente, dice en Romanos 1 que detienen la palabra de Dios. Y así estaban estos fariseos deteniendo la palabra del Señor. En lugar de que le dijeran ya el Mesías va a nacer aquí en Belén. No. Mejor los que vinieron de Oriente llegaron preguntando a ver si alguien sabía por ahí. Y algunos todavía dijeron, ¿de Belén salía algo bueno? Ay, amados. Espero que no andemos con esas incredulidades nosotros también. Verso 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Verdad que estaba esperando un enviado? Jesús está hablándoles directamente aquí. Yo soy el enviado. Yo soy el que están esperando. Imagínense, hermano, todavía están esperándolo. Y desafortunadamente el Mesías que va a llegar para ellos, hermano, va a ser un Mesías falso. Cuando lleguemos al estudio de la venida del Señor, ahí va a aparecer el Mesías falso ese. Hermano, hay una incredulidad terrible. Yo tengo 33 años dándole testimonio y hablándole a mis hermanos de lo que es la palabra del Señor, de lo que deben de hacer. Yo estoy como Jesús. Mis hermanos no creen en lo que hago. Se les hace bonito, se les hace suave, sí es cierto. Y sí, está bueno que ya ahí cambiaste. Yo no cambié, a mí el Señor me cambió. Porque sin la palabra del Señor nadie cambia. Alguien puede hacer ciertos rituales, puede hacer ciertas cosas por ahí, pero realmente no va a haber un cambio original. Ese cambio solamente el Señor lo puede hacer cuando Él nos transforma de adentro hacia afuera. Dice el verso 44, dice, clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Oiga, pues este enviado estaba desde Génesis 3:15, amados. Génesis 3:15 dijo el Señor que de la simiente de Israel iba a aparecer este Mesías. Pero no. Religiosamente, tradicionalmente, dice la divina palabra que para ese tiempo el Señor los echó en cara, les dijo, ustedes enseñan como doctrinas preceptos de hombres, enseñanzas de hombres. Y hay cantidad de gente siguiendo a hombres, adoran a los hombres. Los adoran porque hablan bonito, porque ellos dijeron que esto es así, pero no conocen la palabra del Señor. Y cuando expresa uno la palabra del Señor, viene sucediendo como cuando el Señor Jesucristo estaba enfrente de ellos. No es que seamos Cristos, pero sí tenemos el Espíritu de Cristo, que es el que está tratando de alcanzarlos, como dice el Señor aquí. La incredulidad es una ceguera horrible. Dice la palabra que cuando el Señor vino, Isaías les profetizó y les dijo, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, ¿verdad? Pero dice también la palabra que la luz, que es que la luz, el Señor dijo en el Evangelio de Juan,
Dice que en él estaba la luz y él era la luz de la vida de los hombres. Pero también dice más adelante que los hombres prefirieron las tinieblas porque la luz descubría sus malas obras. Quiere decir que la persona mejor se la quiere pasar en tradiciones. Y eso estaba sucediendo en esos días en Israel. Las tradiciones eran mejor, e inclusive a mí me da la impresión, no dice la palabra, pero yo le puedo encontrar eso, que Nicodemo tenía vergüenza ir de día a hablar con Jesús, porque dice que fue de noche. ¿Y por qué de noche? ¿Cuál era el motivo? Tenía que haber algún motivo. No me vaya a decir que Nicodemo estaba tan ocupado que nomás en la noche tenía tiempo, si la noche es para dormir. Temor, miedo. Yo recuerdo que yo tenía un temor que se dieran cuenta por ahí que algún cristiano estuvo hablando conmigo. A eso me refiero, amados. Verso 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Mira, le está diciendo, está aludiendo aquí, está refiriéndose a Isaías 61:1. Isaías 61:1 dice que dijo el profeta Isaías, dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me envió Jehová a predicar las buenas nuevas, a libertar a los cautivos ¿de qué? De la oscuridad, de la incredulidad, de las tradiciones, de todo aquello que los seres humanos estaban cautivos, y que esa cautividad desafortunadamente ahorita se está moviendo. Parece que el diablo ha aprovechado la oportunidad de la tecnología para entretener a la gente. Aún la iglesia, hermano, aún la iglesia. Se la pasan ahí con el teléfono ese chismeando ahí en el Facebook, en el YouTube, mirando cosas que realmente no aprovechan. Bueno sería que miraran siempre, que escogieran a alguien, algún buen predicador, que salgan sus mensajes ahí y que se alimentaran. Pero no, la misma iglesia está siendo atraída por el mundo, hermanos. Y una persona que no crea lo que la palabra del Señor dice, prácticamente está abrazando la incredulidad. Esto es lo que estaban haciendo estas personas aquí, y el Señor hablando a través de su palabra. Dice el Señor que Él es la luz, es lo que menciona aquí. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Dice la palabra que nosotros fuimos trasladados, hermanos, de las tinieblas a la luz admirable. Quiere decir que esta gente estaba consciente que la palabra tinieblas siempre se refiere al enemigo, y la luz siempre se va a referir a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a la presencia de Cristo, a las guianzas del Señor, para alumbrar los corazones, para abrazar las buenas nuevas, que es el Evangelio de Cristo. Ay, amados, pero esa incredulidad, me he encontrado con personas que tienen 20 años en el Evangelio y todavía andan preguntando cuál será la voluntad del Señor para él o para ella. Oiga, ¿cómo que cuál será la voluntad del Señor para mí? Si la voluntad del Señor es servirle simplemente en obediencia. Si usted es obediente, usted saca lo mejor posible de su persona para servir al Señor, para servir en la congregación, para servir a los vecinos. No, la iglesia, hermano, debemos de ser la luz de la comunidad. Así simplemente. La vecina, el vecino tiene algún problema ahí, hay que ir a orar por él, hay que ofrecerle lo que nosotros tenemos, que realmente es muy valioso. Y de alguna forma o de otra, la incredulidad, en otras palabras, la luz del Señor se va acercando a estas personas. Primero los hace sus amigos y luego después les empieza a dar el Evangelio. El Señor está enfrente de esta gente y les está diciendo quién es.
Les está diciendo a qué vino. En Juan 3:16 dice que el Señor lo mandó, es lo que dice, ¿verdad? Dice que el amor de Dios, de tal manera amó Dios a este mundo en tinieblas, honestamente, es una realidad, que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que la luz del Evangelio llegase a nuestros corazones. Y yo entiendo lo difícil que es salir de las tradiciones, amados. Es algo que yo, mire, no recuerdo y me da vergüenza decirlo, pero lo voy a decir. Y el Espíritu Santo ya estaba tratando conmigo. Me ponía a ver las predicaciones de Jimmy Swaggart y lloraba yo enfrente de la televisión. Y cuando hacían el llamado al altar, yo ya me iba a entregar al Señor, amado. ¿Y sabe por qué no me entregaba? Porque decía, si viene mi esposa y me ve, oiga, pues que me viera, que no. Pero así a ese grado, amados. A ese grado. Tan difícil es despegarse de esas tradiciones. Por eso no le extrañe que usted le va a hablar y le va a hablar y le va a hablar a su hermano, a su hermana, a su tío, a su tía, a su esposo, a su esposa, y va a tener una lucha tremenda. Pero no vamos a parar porque el Señor dijo en su palabra que nosotros debemos de predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Debemos. Ese es el deber de la iglesia, amados. Esa incredulidad se tiene que romper en el nombre del Señor, en nuestras familias. No trate de convencerlos con que el Señor te va a sanar. No, no, no. Una señora me llamó una vez que fuera a orar por ella porque quería que el Señor la sanara. Le dije, hay algo que tenemos que hacer aquí primero. Hay que buscar la sanidad del alma primero, le dije. Le dije, si el Señor, si yo oro por usted y usted se muere y usted se alivia, pero no se sana del alma, de nada le va a servir. Así le dije a la señora. Le dije, pero si usted se sana del alma y el Señor no le sana físicamente, usted se va a ir con el Señor. Es una de las almas más religiosas que yo he llevado a los pies del Señor. Una transformación que hizo el Señor en esa mujer y se murió como a los 3 meses. Pero cuando se murió esa señora dejó un testamento ahí que quería que yo predicara. Ella me dijo que no quería tradiciones en su casa, en su caja. Ella lo que quería, un listón arriba de ella ahí que dijera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, hermano, la palabra del Señor es viva y eficaz, amado. Cuando nosotros hablamos esa palabra, las tradiciones se rompen, hermano. Uno debe de ir con esa confianza de que la incredulidad se va a romper en el nombre del Señor. Usted ya sabe que le van a decir, no, es que yo no creo así. Y usted va a ir orándole al Señor, en tu nombre se va a romper esa incredulidad. Estas personas, aquí está la evidencia, hermano. Eso ha corrido por todas las edades. La gente llega a creen. Hay millones de gente que creen en Cristo. Creen, pero nada más creen. Pero no lo aceptan. Usted le dice, acepta a Cristo como tu Salvador. ¿Y sabe lo que le dicen? No, es que yo lo he aceptado todo el tiempo. ¿Así? Yo lo he aceptado todo el tiempo. No, pero acéptalo en tu corazón, dile que te perdone. No, es que a mí ya me perdonó. Hasta hay denominaciones que enseñan que todos los seres humanos son salvos ya después de que vino Cristo. ¿Se imagina la barrumbada que se enseña? Una vez fui a predicarle a mi madrina de casorio, los que me casaron. Y ya llegamos yo y un sobrino de ellos. Y venimos a llevarle las buenas nuevas, bien felices, bien contentos. Y ya le dije, pues mire, es que la situación está así de esta forma y de esta otra. Y me dijo, no, la cosa no está así, dijo. Dijo, yo soy salva. Le dije, sí. ¿Y cómo sabe usted que es salva? Dice, es que mira, dice, la Biblia dice que todo el que en él crea no se pierde, mas tiene vida eterna.
Y dice que Él vino a eso. Y como Él vino a eso, dice, todos somos salvos. Todos, ¿eh? ¿Se imagina las tradiciones de hombres? ¿Se imagina las enseñanzas? En lo que se llama el universalismo. La iglesia, no es la iglesia, no es la secta, la iglesia universal de los, de los de Janeiro, de Río de Janeiro. La de esos del vaso de agua, no, eso no son esos. No, esta es una organización grande que se llama la Iglesia Universal, la denominación universal. Que todos son salvos. Pues no, ¿para qué? Si ya les dijeron que todos son salvos. Esa es la gloria de los hombres, amados. Esa es la incredulidad abrazando a la gente. Así como dice 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les brille la verdad, hermano. Les dan cualquier basura y se la comen. Y están creyendo que están bien. Los judíos creían que estaban bien porque eran los que tenían en control todo el asunto ahí. Verso 40 y ¿qué? ¿Dónde andábamos? 47. Aquí hay una exhortación. 47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgaré, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. Les está diciendo el Señor, yo soy su Salvador. Yo he venido a salvarlos. Yo soy el Mesías. Él le dijo a la mujer en el pozo de Jacob, a la mujer samaritana, le dijo, yo soy con el que hablas. Así. Y si se fijan, la mujer esa le pasó como el amigo que le digo que me llamó. Esa mujer le dijo, dame de beber de esa agua, y se fue a predicar de allí del pozo. Se fue a predicar y dice que pronto venían los demás y empezaron a venir personas. ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor penetra, hermano. Me estaba acordando cuando empezó a tratar conmigo a través de una situación. Empecé con el deseo de darle gracias al Señor, pero como ya andaba casi como ateo, ¿no? Ya ni católico, ni evangélico, ni nada, ya no hallaba dónde, pero sentí el deseo de darle gracias. Y luego mandó un pastor a la casa y pues cuando llegó el pastor dije, aquí está la oportunidad, así porque aseguro que el Señor ha dicho, si este bruto no lo llamo ahorita, se va a morir sin mí. 18 años, hermano, con mi incredulidad, con religión, pero sin comunión con el Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros. 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amado amigo, tú que nos estés mirando en este mensaje, en este día, antes que se me pase el tiempo, quiero hacerte un llamado. Tú que nos mires a través de este video, mira lo que dice esta palabra. Cristo no vino a juzgar, pero sí va a venir a juzgar. Dice, te voy a repetir el verso para que lo analices, amigo, amiga. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El día postrero es el día del juicio final. Ese es el día postrero. El día postrero para la iglesia es el día que seamos levantados. Es el día que seamos resucitados, que seamos transformados o resucitados. Da la misma aplicación del día postrero. Amigo, amiga, si tú estás escuchando este mensaje, recuerda, Cristo no vino a condenar a nadie. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Eso dice en Juan 3:17. Dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Suelta la incredulidad, amigo. Suelta la incredulidad, amiga.
Suelta tus tradiciones, puede que sean muy bonitas, pero es más importante la palabra del Señor, lo que estás escuchando en este día. Esta palabra es inspirada por Dios y cada vez que la hablamos, cada vez que la recibes, está entrando a tu corazón y de ti depende atesorarla o desecharla. ¿La desechas? Dice que esta misma palabra un día va a acusar a aquellos que se queden con la incredulidad, que se queden mejor con la gloria de los hombres, creyéndole a hombres mentirosos que les prometen doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Dice la palabra que son enseñanzas de hombre. Las enseñan como doctrinas, pero en realidad son tradiciones y enseñanzas de hombre. Todo lo que tú creas, amigo o amiga, tú debes de compararlo con la palabra del Señor. Y yo te aconsejo en este día que medites y que ores y le pidas al Señor que te quite la incredulidad. Cuando tú le pides al Señor que te quite la incredulidad, Él te la quita. Dice dice el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En otras palabras, Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó, nos ha amado tanto, que la realidad de las cosas es que debemos de romper con toda incredulidad. Puede ser que tú no creas que eres incrédulo. Puede ser que tú digas, yo tengo la religión perfecta. Puede ser que tú digas, yo tengo la enseñanza perfecta. Si tú no conoces la Biblia, tú no tienes la enseñanza perfecta. ¿Cómo la vas a tener si no conoces la Biblia? Te puedes tener lo que te han enseñado. Y en el amor de Dios en este día te insto a que oremos y le pidamos al Señor que te quite la incredulidad, que te borre las ideas de vergüenza, de tradiciones, de todo eso, y que entregues tu vida al Señor. Te invito a que oremos, amigo, amiga. Invito a la iglesia a que entremos en oración en este momento, por favor. Te invito a que hagas esta oración, amigo, amiga. Donde quiera que nos mires, donde quiera que estés. Primeramente, la Biblia dice que dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Para clamar a Dios, número uno, debes de pedirle a Dios. Pedirle a Dios directamente. Él te oye. Él escucha a las personas con necesidad. Dile así, Señor Jesús, creo que tú fuiste enviado a la tierra a visitarnos, a traernos las buenas nuevas del Evangelio. Y en esta tarde abro mi corazón y te suplico que me ayudes, que me quites la incredulidad, que me quites de mi corazón mis tradiciones y que yo pueda conocer tu palabra para que un día yo no sea juzgado por ella. Te abro mi corazón, Señor, y te invito a que entres a mí. Me confieso ante ti que soy pecador, soy pecadora. Y que al confesarme ante ti que soy pecador, me perdones porque necesito conocer tu palabra. Necesito saber qué es lo que tú quieres a través de tu palabra. Y al estar en tu presencia y preguntarte esto, que me perdones, te suplico que me des tu Espíritu Santo para poder entender. Y en fe, te confieso como mi Señor y Salvador. Y en fe, también confieso que me has perdonado. Dale gracias en fe
Y síguenos mirando. Permíteme orar para que el Señor te guíe a una iglesia o te guíe a agarrar una Biblia y la entiendas. Busca una persona que te enseñe la Biblia. Que te enseñe la Biblia, no que te enseñe lo que él cree nada más o ella cree. Padre, en este día yo he hablado acerca de la incredulidad y por tu palabra, que tú dices que lo que desatemos aquí en la tierra se desata en el cielo. Desatamos toda ligadura, Señor, de incredulidad, toda ligadura de tradicionalismo, toda ligadura de idolatría a los hombres, Señor. Señor, te suplico que si alguien mira este mensaje, Señor, que se abrió su corazón, que le abra, Señor, la puerta, Señor, de una iglesia, de un hermano, de una hermana, Señor, para que le enseñe tu palabra, para que él o ella entiendan, Señor, lo que es, Señor, el verdadero conocimiento de tu palabra. De la misma forma, Señor, te suplico que a los que estamos aquí presentes, Señor, nos rompa, Señor, todas las ideas de incredulidad, Señor. Lo que en veces pensamos que no es, si tu palabra lo dice, es porque es. Que nos enseñe, Señor, a determinar cómo leer tu palabra, cómo interpretar tu palabra, Señor. Para no vivir solamente de tradicionalismo, Señor. No nada más de lo que alguien dijo, porque alguien lo dijo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque confío que tu palabra hará, Señor. Hará en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos estén mirando. Te suplico también que nos despidas de este lugar, mi Señor, mas no de tu presencia. Que tu presencia, Señor, vaya siempre con nosotros. Y que la incredulidad, aunque tire sus dardos, Señor, no nos afecte en ningún tiempo. Y que al final de todo, Señor, te demos a ti la honra y la gloria. Confío y lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor en esta tarde, amado hermano. Recuerde el domingo que viene vamos a estar celebrando la entrada triunfal del Señor. Es algo maravilloso. Mirar a través de la Escritura cómo el Señor en ese tiempo, la gente creyente y no creyente lo recibían como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor le bendiga en esta tarde, mi hermano. Hermanos, sabemos que esta predicación fue de bendición para nosotros y para ustedes. Comenten que fue de bendición para ustedes. This sermon was a blessing for us, and we hope that was a blessing for you too. You want to comment what was a blessing for you? No olviden, hermanos, suscribirse a la página de Facebook y YouTube, compartir, que lo es muy importante. And again, subscribe to our YouTube page, like our Facebook page, and why not share our messages and videos. Si tienes una necesidad en oración, no olvides llamar al número de teléfono que sale en pantalla. If you need any prayer, or if you just want to touch someone, please call the number that's right here below. Hermanos, nos miramos en nuestro siguiente servicio en línea. And we'll see you next week on our Church at Home service. Bendiciones. Adiós. Blessings. Bye.